Los signos vitales son los parámetros normales que indican el buen o mal funcionamiento del organismo. Estos son los que nos indican cómo está funcionando nuestro cuerpo. Mediante los signos vitales podemos saber si una persona está o no con vida. Por ejemplo, si nos encontramos frente a un accidente, tomamos los signos vitales del paciente y así podemos darnos cuenta del estado de salud que se encuentra este y cómo está respondiendo. También podemos encontrarnos en diferentes circunstancias donde con el adecuado conocimiento de los signos vitales y cómo tomarlo correctamente, podremos salvar la vida de la persona afectada. Entonces, en conclusión, podemos decir que los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas de nuestro cuerpo. Dentro de los signos vitales tenemos el pulso, la respiración, la temperatura corporal y la presión arterial. El pulso. Con el pulso medimos la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. El pulso normal de los adultos sanos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. La parte donde se puede tomar el pulso son radial, en la muñeca, carotidio, en el cuello, humeral, es el pliegue del antebrazo, femoral, en la ingle, y pedio, en el torso de los pies. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona respira por minuto. La frecuencia respiratoria se mide por lo general cuando la persona está en reposo y esta no debe enterarse de que se le está midiendo, ya que inconscientemente puede alterar su respiración. También es importante señalar si el paciente presenta fiebre o dificultad respiratoria, este tendrá la frecuencia respiratoria alterada. La frecuencia respiratoria normal en adultos oscila entre 12 y 16 respiraciones por minuto, aunque se han observado que puede llegar de 12 a 18 o hasta 20 respiraciones por minuto. La temperatura corporal es el grado de frío o calor del cuerpo. Va a variar según la persona, el sexo, la edad y hasta la raza. La temperatura corporal normal puede variar entre 97.8 Fahrenheit, equivalente a 36.5 Celsius, y 99 equivalente a 37.2 Celsius en un adulto sano. En términos más entendibles, si el paciente tiene 37.5, dependiendo de donde se tome la temperatura corporal, este será un rango normal. Esto quiere decir que si una persona tiene una temperatura más de 100.4 Fahrenheit, igual a 38 Celsius, casi siempre indica que éste tiene fiebre a causa de una infección o enfermedad. Si está por debajo de los niveles normales se le llama hipotermia. Y el paciente está en estado de frío. Si está por encima de los rangos normales, el paciente tiene hipotermia, grado de calor o cuadro febril. Debemos tener presente que la temperatura corporal va cambiando en el transcurso del día según el lugar donde estemos y el nivel de hidratación que tengamos. Las partes donde se toman la temperatura corporal es en la boca, el recto, en la axila. También podemos tomar la temperatura corporal en la piel o dentro de los oídos. La temperatura de la boca se toma con un termómetro digital y es la temperatura más exacta. En el recto, la temperatura que se toma es con un termómetro de vidrio o digital y tiene que ser entre 0,5 y 0,7 Fahrenheit, más alta que cuando se toma vía oral. Esto quiere decir que cuando tomamos la temperatura rectal, debemos restarle 0,5 o 0,7 al rango normal. Por ejemplo, tenemos una temperatura
de 38.5, entonces vamos a restar 0,5 o 0,7 para saber el rango de temperatura o la temperatura que tiene el paciente. En la axila se puede tomar la temperatura debajo del brazo con un termómetro de vidrio o digital. La temperatura que se toma en esta zona suele ser entre 0,5 Fahrenheit, más baja que cuando se le toma por vía oral. Esto quiere decir que la temperatura debemos sumarle al rango normal para saber la temperatura real del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene de temperatura 36,5, entonces debemos sumarle 0,5 para saber la temperatura real del paciente. ¿Qué es la presión arterial? Presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, lo que produce una presión sanguínea más alta que cuando el corazón se contrae. Cuando se mide la presión arterial, se registran dos números. El número más elevado, la presión sistólica, es la presión dentro de las arterias cuando el corazón se contrae y bombea sangre a través del cuerpo, mientras que el número más bajo, la presión diastólica, es la presión dentro de las arterias cuando el corazón está en reposo llenándose de sangre. Tanto la presión sistólica como la diastólica se registran en milímetros de mercurio. La presión arterial elevada se le llama hipertensión y la presión arterial disminuida o baja se le llama hipotensión. Por ejemplo, cuando usted vea en cualquier libro o recetario médico o récord la palabra hiper, siempre usted debe asumir que algo está alto, y si ve la palabra hipo, significa que está bajo. La presión arterial normal oscila entre 90 a 60 milímetros de mercurio y de 120 a 80 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que la presión arterial, la sistólica, está en 120 y la diastólica está en 80 milímetros de mercurio. Tenemos que tener presente que los signos vitales cambian con la edad, con el sexo, el peso, la forma de alimentación y la forma en que hacemos ejercicio. En conclusión, les dejo los rangos normales para un adulto sano de los signos vitales mientras esté en reposo. Y repasando la parte de arriba, decimos que la presión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio hasta 120 entre 180 milímetros de mercurio. La respiración de 12 a 18 respiraciones por minuto. El pulso de 60 a 100 latidos por minuto. La temperatura corporal de 36.5 a 37.5 Celsius. Muchas gracias por ver nuestro video, espero que les sea de utilidad y nos sigan dejando en los comentarios el video o la tarea que quieren que le ayudemos. Muchas gracias, bye.